Hola, buenas tardes. Un placer de nuevo en esta emisión de Un Café con Autor. Ya lo saben, una idea original de un servidor, Bruno Moyoli, para la editorial de Schley de Brouwer. Hoy tenemos la emisión número 31 y durante la próxima hora nos va a acompañar un especialista con un bagaje impresionante y uno de los grandes introductores de un modelo de trabajo muy eficaz y un modelo de trabajo realmente que profundice y ayuda a las personas a entenderse. Hoy vamos a hablar de constelaciones familiares. Y para eso hemos invitado pues a uno de los grandes introductores de la temática precisamente aquí en España y uno de sus máximos divulgadores. Hoy vamos a tener a Peter Burkin hablándonos de su libro Las constelaciones familiares, que vaya por su 15ª edición. Hace ya unos 14 años aproximadamente que se editó y este libro sigue vigente y sigue interesando a los especialistas y a aquellas personas que buscan respuestas sobre sí mismas y sobre sugerencias y familias. Pero para no enrollarme más, ya sabéis que aquí el protagonista siempre es el autor o la autora, le vamos a dar paso. Y en ese sentido abrimos aquí el micrófono y ya lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Peter, un placer que estés con nosotros en Café con Autor. Muchas gracias por invitarme, Bruno, de verdad. Bueno, la verdad que no sabes lo estimulante que resulta para mí poder tener este Café con Autor, porque eres un estudioso de una temática que sigo y estudio también, valga la redundancia, hace mucho tiempo. Te había leído hace ya años y mira tú por dónde ahora vamos a coincidir, aunque sea en este encuentro virtual. Y ya te digo, para mí resulta muy estimulante. Hoy vamos a hablar de constelaciones familiares. Ahí tienes muchas cosas que contarnos, Peter. Estamos abiertos a aprender y entender. Pero ¿qué te parece si arrancamos con una pregunta que tengo para ti? Oye, ¿qué tiene este libro? ¿Qué tiene este libro que 14 años después sigue interesando tanto a los profesionales y a los no profesionales y tiene que ver precisamente con algo que parece que ahora no está de moda, que es la familia? Ok. Creo que lo primero, Bruno, es que hablar de las constelaciones familiares no es fácil si uno no tiene la experiencia. Entonces, la mayoría de la lectura que hay se entiende una vez que ya has participado en un taller de constelaciones. Y creo que la ventaja de mi libro es que se entiende muy bien. Entonces, no se trata primero de pasar por la experiencia para posterior entenderlo, sino se lee, se entiende. Y creo que esta es la razón porque 15 años después casi, ¿no? Sigue allí vivo y bien vivo. Y la gente lo lee. Me hace mucha ilusión, de verdad. Bueno, pues ya lo creo y además es un sentimiento de orgullo, entiendo, como una criatura que echaste ahí a andar y sigue andando y sigue creciendo, ¿verdad? Ya está en la adolescencia, 4 años más y se va a hacer mayor de edad. Sí que es verdad. Permíteme unas líneas, teniéndote ya aquí delante, Peter, también para que nos conozcan quienes nos están siguiendo ya. Porque Peter Burkin es fundador y director de ECOS, la Escuela de Constelaciones Sistémicas. Él es de origen alemán. Es verdad que en el acento ya se te ve venir un poco, Peter, ¿eh? Pero está bien. Reside actualmente cerca de Barcelona, es terapeuta de enfoque gestáltico e integrativo y es uno de los consteladores pioneros en España. Nada más y nada menos que desde 2001 imparte formación en constelaciones familiares y colabora en la formación y supervisión de profesionales con diversos institutos terapéuticos en España y Latinoamérica. Y tiene varios libros escritos con Schley de Brouwer, aunque hoy nos vamos a centrar sobre todo en constelaciones familiares. Peter, yo arrancaba también la presentación contigo y decía, ¿por qué tiene tanto interés algo que parece que ahora no está de moda, ¿no? Y hablaba de la familia, ¿no? Frente al individuo que parece que ahora mismo es el auténtico protagonista, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o no en que esto de la familia parece que no está de moda ahora mismo. Bueno, no está de moda y creo que justo por esta razón las constelaciones familiares son tan necesarias. Porque es cierto, soy un individuo y como individuo tengo cierta autonomía, ¿no? Pero a la vez de ser autónomo o sea un individuo, también formo parte de un sistema, ¿no? Y esto en primer lugar es la familia. Y yo a menudo lo comparo con una mano, ¿no? Si yo sería esta mano, y la mano está sano y salvo, pero otra parte de este cuerpo está afectado, también va a afectar a esta mano. No tiene una vida independiente del resto del cuerpo. Y yo no tengo una vida independiente del resto de mi familia. Es imposible.
Así que nos influimos que sí o que sí. No es una cuestión si quiero o no quiero. Qué bueno, qué buena reflexión eso. Esto no depende de que uno le guste o no, decida que sí o no. Sencillamente esa influencia está ahí en nosotros, ¿verdad? Y sigue estando. No conozco a nadie que no está bajo la influencia de su familia. Y no tiene que ser un problema por eso. El problema es cuando uno empieza a sufrir. Ahí sí que entonces vale la pena dar un vistazo a qué está pasando. A ver qué está pasando. Sí. Fíjate. Estamos bajo la influencia de la familia naturalmente. No podemos no estarlo. Podría vivir en Australia y no cambiaría nada en absoluto. Ajá. Y cuando hablamos de familia, ¿estamos hablando de la familia de consanguinidad, es decir, mi familia de origen, o podemos entender como familia otros sistemas un poco más amplios, quizás la que yo constituyo con mi pareja, mis hijos, quizás mi entorno social más cercano? No lo sé. Escucharte en ese sentido seguro que nos aclara. Lo que tú nombras son diversos sistemas que influyen en nosotros. Y por supuesto, cuando pensamos en familia, lo primero que viene es tanto los padres, hermanos, como la pareja o los hijos si hay, ¿no? Todo es familia. A la vez, distinguir entre la familia de origen y la familia actual tiene sentido, ¿no? Porque nos ayuda a orientarnos. Por ejemplo, en las constelaciones familiares se dice, la familia actual tiene prioridad sobre la familia de origen. Porque la vida no tiene marcha atrás, la vida mira hacia adelante. Y si yo no doy prioridad a mi pareja o a mi pareja e hijos, sino sigo allí muy arraigado en mi familia, mi pareja o mi familia actual va a perder fuerza. Y en ese sentido, más proclive a romperse, por ejemplo. Ajá. Fíjate, hay un término que ha aparecido ya varias veces en estos minutos que llevamos conversando, Peter, y es el término sistema. Yo como psicólogo de formación y terapeuta también de formación, reconozco que el día que descubrí la perspectiva sistémica es como si se abriese una puerta enorme a un espacio gigantesco, ¿no? Que hasta entonces para mí era desconocido, ¿no? Tenía quizás una visión como muy lineal de los acontecimientos y las circunstancias de las personas, y de repente todo se abrió y todo estaba como entrelazado. Y reconozco que pensé, ¿por qué no nos enseñan desde pequeñitos a entender esta cuestión de que somos sistemas dentro de otros sistemas? Creo que nos ahorraríamos pues muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas, y es mi pregunta, ¿a qué estamos haciendo referencia? Es una gran pregunta, ¿eh? Tú lo sabes. Aterrízala como consideras que seguro que será bueno. Mira, lo llevo a la experiencia humana, ¿no? Porque sistemas hay en muchísimas dimensiones, ¿no? Hablamos de ecosistema o de sistema planetario, por ejemplo, o el sistema económico, etcétera. Pero si miro en el sistema familiar, entonces aquí hablamos de personas con que nos une un lazo de sangre, básicamente. Ajá. Lo menos mirando atrás con la familia de origen, ¿no? Y en un sistema, todo elemento influye en todo elemento. Quiere decir que yo influyo en los demás y los demás influyen en mí, inevitablemente. Y allí ocurren ciertos movimientos que pueden llevar al orden o al desorden. Si llevan a cierto orden, los diversos miembros de la familia se sienten a gusto, ¿no? Y si llevan a un desorden, habrá bastante conflicto. Y es allí donde Bert Hellinger, el creador de este método, ¿no?, nombró lo que él llama los órdenes del amor. Como órdenes que nos sirven de orientación a qué ordena y qué desordena en un sistema. Qué hace que la cosa esté más armoniosa o más conflictivo. O más conflictivo. Cuando hablamos de sistema, ¿hay unas reglas, digamos, universales para todos los sistemas, comunes a todos los sistemas, o cada sistema tiene sus propias reglas de funcionamiento? Una regla universal, por ejemplo, es la pertenencia. Todo miembro de la familia pertenece a la familia. Todo elemento de un sistema pertenece al sistema. Suena una obviedad, ¿no? Lo más obvio, y no lo es, porque si uno piensa en su propia familia, a ver,
¿Están ahí todos? Mi foto familiar. ¿O hay personas que son olvidadas o excluidas o rechazadas o como miembros de la familia de segunda categoría que sí, pero sabes, con esta mirada de, en el fondo, este abuelo borracho y mujeriego de que me hablaron, me avergüenzo de él, entonces sí, pero no, ¿no? Pues allí vamos. Todo miembro de la familia pertenece a la familia. Y si yo les doy un lugar, y un lugar significa no solo cognitivamente como pensando en ellos, sino tiene un lugar en mi corazón. Si yo les doy a todos y cada uno un lugar en mi corazón, yo estoy más completo. La influencia de esta familia de la generación anterior o de varias generaciones incluso, ¿no? A mi momento actual, a mi persona, la influencia de esta familia realmente llega a mí porque, permíteme, tengo un poco la sensación que ha habido una transición en mi vida que puedo observar un poco en la generación que me acompaña, en donde hace 30 o 40 años, pues yo me reunía con mi gran familia y había tíos segundos, abuelos, tíos abuelos, bisabuelos y convivíamos muy en comunidad. Y poco a poco nos hemos ido como, no sé, volviendo cada vez más aislados, y ahora pareciera que mi familia solo son mis padres, que aún están vivos por suerte, y mis hermanos y mi familia constituida, y poco más, ¿no? Parece como que hemos ido, no sé, rompiendo, distanciándonos de esas otras generaciones, pero realmente su influencia está aquí con nosotros también, ¿no? Y tanto. ¿Sabes? Esto es como donde es fácil ignorar una realidad. Como cada vez vivimos en una familia más nuclear, ¿no? Estas pequeñas familias de la persona sola o la persona con su pareja o quizá con los hijos, ¿no? Pero en Alemania, por ejemplo, creo haber leído que ya más que un 40% de los pisos y casas están habitados por una persona. Oh. Una sola. Pero también en España esto va cada vez a más. Also, la tendencia es tremenda. Y aún así, yo formo parte de mi familia. Y la familia no se reduce a los vivos, sino también a los que ya se fueron. Así que cuando tú nombras los bisabuelos y los abuelos y los tíos y tías, claro que sí, también forman parte de mi familia. Y influyen en mí, quiero o no quiero. En la familia todo viene de arriba a abajo. Quiere decir, miramos por generaciones, generación de abuelos, padres, ¿no? Nos llega así y la vida nos llega a través de ellos. Y no solo la vida, sino también, ¿no?, ciertas cosas, ¿no?, que pueden ser fuerzas que nos ayudan, sabiduría, habilidades, ¿no? Pero también pueden ser ciertos sentimientos que no entendemos, ¿no?, conductas que nos pueden dificultar la vida o, ¿no?, que pueden llegar a la autodestrucción o exclusión, etc. Heredamos no solo casas y pisos, sino también heredamos emociones, actitudes, pensamientos, creencias. Y creemos que son los nuestros, y no lo son. Qué bueno. Qué bueno. Qué interesante eso, ¿no? Porque es verdad, yo descubro en mi trabajo con grupos familiares y con familias, descubro muchas veces que cuando haces preguntas que tienen que ver precisamente con esas personas de generaciones anteriores y intentas poner de manifiesto, pues, creencias o valores o pautas, hábitos concretos, ¿no? Existe de manera generalizada como una gran ignorancia acerca de quiénes fueron esas personas en general, hablo en general, ¿no? Al menos en mi experiencia, ¿no? La gente sabe cómo se llamaba su abuelo, dónde vivía y de qué trabajaba, pero parece que no haya habido como, no sé, como una transmisión histórica, ¿no? Pues de cómo fue esa persona, ¿no? Cuando reúnes a las familias y empiezas a hacerles preguntas, muchas veces es alucinante ver cómo se sorprenden descubriendo información tan relevante para ellos que es como decir, pero bueno, me estoy enterando con 40 años de eso, ¿no? Esto cómo es posible, ¿no? Es como un tesoro que está ahí, que se ha ido, no sé, perdiendo o se ha ido quedando apartado y que tenemos que rescatar de alguna manera. Por ejemplo, los alumnos en mi formación en algún momento hacen el genograma, el árbol genealógico de su familia. Y es un trabajo de meses. Y siempre alucinan. La información que descubren,
lo que hay que no sabían al preguntar, ¿no? Muchas veces descubren algún miembro familiar que desconocían su existencia, también, ¿no? se enteran de sucesos que ocurrieron que no sabían, etc. Y después surgen estos paralelismos sorprendentes. ¡Hala! Ahí también ya hubo eso, que yo conozco de mi propia vida o de la vida de mi hijo. ¿No? Súper sorprendente. Así que vale la pena ahí de interesarse por su familia. Uh-huh. Qué interesante. Lo que pasa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Peter, a veces hemos heredado de la familia pues situaciones tan dolorosas y traumáticas que el simple hecho de que nos mencionen a la familia despierta en nosotros todos los temores y no queremos mirar atrás, no queremos bucear ahí, pero puede ser beneficioso para nosotros explorar, entender, tener una visión más amplia de dónde venimos. Puede tener un beneficio. En mi opinión, no hay duda de ello. El demonio que mira la cara se hace más pequeño. Uh-huh. En ese sentido, si hubo ahí sucesos dolorosos, ¿no? o difíciles, si lo ignoro, si no lo quiero ver, influye en mí igualmente. ¿No? Y en el fondo me limita bastante mi calidad de vida y en la forma como me relaciono con otras personas. Y en la medida que miro atrás y me entero de mi propia historia y o de la historia de mi familia, ahí también me libero. Y no solo a mí, sino también los descendientes, ¿no? A mis hijos. Así que es muy rico. Y el núcleo de todo esto es pura vitalidad. Así que aunque alguien piensa en su familia, dice, qué difícil, qué conflictivo, qué traumático quizá, pero si realmente se dedica un poco a ello y lo cuida, libera una gran vitalidad que está ahí congelada. Que lo dices de una manera que suena hasta dulce y deseable. Suena dulce y deseable. Cuando hablamos del enfoque de las constelaciones familiares, ¿a qué estamos haciendo referencia exactamente, Peter? El enfoque de las constelaciones familiares es un método creado por Bert Hellinger, que en alemán lo desarrolló en los años 80 del siglo pasado. Llegó aquí a España en 1999 y tuvo muy buena acogida. Entonces, elementos claves allí. Uno es la comprensión sistémica. Entonces, el individuo pierde preponderancia, ¿no? a favor de una visión más grande donde se tiene en cuenta a toda la familia, el sistema. Segundo, una actitud fenomenológica, que decía, vamos a ver qué está ocurriendo. Y esto es interesante porque no es como un sistema de cajones, ¿no? con conocimientos estructurados y A significa llegando a B, etc., sino en una constelación familiar se pone la familia en escena. Es un método escénico. Más concreto. Por ejemplo, imagínate, yo tengo un problema, un conflicto con mi padre, entonces en un taller de constelaciones, ¿no? yo explico al constelador lo que es mi tema o mi problema, y él después me va a decir, Peter, elige aquí a alguien que representa a ti y a alguien que representa a tu padre y colócalos en la sala, en el espacio. Ponlo en relación. Vamos a ver qué dinámica hay en esta relación. Y de golpe yo lo veo de fuera. En lugar de estar inmerso, ¿sabes? En el conflicto, que es nuestro lugar habitual, de golpe lo puedo ver es como un observador de fuera y puedo ver las dos posiciones, cómo se relacionan y qué está ocurriendo. Entonces, ahí los fenómenos que se manifiestan guían y se ve, ¿no? cuál es la dinámica, dónde surge el conflicto y también, en un segundo paso, cuáles son posibles soluciones para, ¿no? llegar a algo nuevo. Uh-huh. Se podría decir las constelaciones hablan de viejas verdades y nuevas posibilidades. Uh-huh. Oh, qué interesante. Viejas verdades y nuevas posibilidades. De hecho, me parece una visión como muy poderosa, ¿no? Esa de
efectivamente, ¿no? De dejar el espacio que habitualmente ocupamos y mirar desde fuera, ¿no? Esa perspectiva de observador me parece tan enriquecedora, pero también tiene que remover muchas cuestiones en la persona, ¿verdad? De repente tener esa revelación, ¿no? O revelaciones. Y esto es justo, ¿sabes? Es como si miras en el espejo, ¿no? Y una cosa es ¿no? Cómo yo mismo lo percibo en mi vida, cómo yo lo siento, pero otro es cómo lo veo de fuera. Y para ilustrarlo, hace poco me escribió una mujer que había hecho un taller conmigo hace año y medio, ¿no? Y allí en esta conversación se vio que ella estaba muy dura con su madre, ¿no? Por razones que habían ocurrido en la infancia y que lo dolían, ¿no? Y ella me dijo, Peter, al final tú me dijiste, ¿todavía la necesitas castigar? Y esta frase, yo vi esta dureza que no estaba consciente de ello, lo vi allí, y esta frase, esta pregunta tuya me acompañó durante tiempo, ¿no? Y hace poco ha ocurrido algo y la veo con otros ojos. Y esto me ayuda también a verme a mí ahora diferente, ¿no? Así que es un desafío verse de fuera. Oh, ya lo creo. Ya lo creo. Pues seguro que hay muchas personas conectando con su propia experiencia familiar que nos están siguiendo ahora, están saludando en el chat. ¿Te parece que les dediquemos unos minutos también a incorporarlos a esta conversación que estamos teniendo tú y yo? ¿De acuerdo? Excelente. Bien. Y veamos desde dónde, bueno, pues siempre nos gusta que nos digan también desde dónde escriben o nos observan. Bueno, pues Nieves de Sevilla, buenas tardes. Arcadia también, una querida amiga por aquí. Juan y Rodríguez. Bueno, pues mira, muy interesada en seguirnos. Rosa Gaspar, Cachi Mantini desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, un placer. Carmen GP. Aquí está Carmen GP también planteándonos una pregunta. Perspectiva sistémica, ¿qué significa? Vamos a darle un poco de recursos también a Carmen. ¿Qué entendemos por perspectiva sistémica? Aunque más o menos hemos ido esbozándolo, ¿verdad? Peter, si eres tan amable de aportar aquí. Mira, yo me formé en terapia Gestalt, ¿no? Y en la terapia Gestalt se enfoca mucho en el individuo y qué me pasa a mí en contacto con mi entorno. Entonces, el enfoque ahí, la perspectiva es muy centrada en la persona. ¿Qué me pasa en contacto con mi mundo? Ahora bien, la perspectiva sistémica es, vamos a hacer como 3 pasos atrás, vemos aquí la persona, pero la vemos en relación con otras familiares, otras relaciones importantes, y vamos a observar qué ocurre allí, cómo se relacionan. La persona está ubicada en su lugar o se está desubicado, se relaciona con sus hijos como un padre o se relaciona como un compi, ¿eh? O con sus padres puede ser el hijo, el pequeño, o se pone por encima porque no les ve capaces. Entonces allí vemos cosas. Esta es una parte de esta perspectiva sistémica. Otra también es, en lugar de pensar en causa-efecto, es como, ¿qué ha pasado que ahora estás así? Se mira mucho más la dinámica entre los diferentes elementos como algo que se retroalimenta. Entonces se percibe más la dinámica que mirando históricamente, buscando algunos orígenes que en última instancia nos llevan a Adán y Eva. Está muy lejos. Lejísimo. Lejísimo. Sí, además efectivamente, yo te comentaba, ¿verdad? Antes de arrancar con Café con Autor, pues, que yo venía de trabajar como una perspectiva muy lineal, ¿no? De causa-efecto, como tú decías. Fue un descubrimiento entrar en esa visión mucho más circular, más amplia, ¿no? De retroalimentación, ¿no? Sí. Qué interesante. Bueno, espero que esto le haya servido a Carmen. Estaba pensando que al ser un método de representación de la familia, las circunstancias y de trabajo, aun siendo muy revelador y seguramente también complejo y difícil de enfrentar determinadas escenas en un momento determinado, salva uno de los obstáculos que yo he encontrado como terapeuta familiar muchas veces, y es que la familia es muy resistente a venir a la consulta a trabajar.
Y de alguna manera aquí, como estamos haciendo la representación, no necesariamente necesitamos la familia física, la familia está ahí representada y eso nos da mucho juego. Como terapeuta entiendo que eso te da mucho juego, ¿verdad, Peter? Facilita mucho, porque ¿qué haces si alguien allí tiene una dificultad con su familia, pero otros familiares que no quieren venir al terapeuta? ¿No? Hay mucha resistencia habitualmente. Y de esta forma sí que se puede atender a esta persona interesada en resolver el conflicto. Y la verdad es un método, yo no conozco ningún otro que para trabajar relaciones que es tan eficaz y tan rápido como las constelaciones. Also todo lo que tiene que ver con relaciones se puede constelar, also representar a través de personas, ¿no? Como representando la dinámica, y se ve, ¿no? Y muchas veces se ve algo y si para llegar a esto en terapia individual quizá necesites 10 o 15 sesiones, poco a poco, hasta que surge esta realidad que allí simplemente se manifiesta, ¿no? Y esto realmente es un punto muy a favor. Ahora bien, para que no hay malentendidos, yo siempre digo, ninguna constelación es una solución. Ajá. No lo es. Una constelación es el comienzo de una solución. Pero la solución es un proceso interno en la persona. No es un acto terapéutico como podría ser una constelación familiar. Una persona entonces que entiendo que es un enfoque más bien de intervención breve, de psicoterapia breve podríamos decir, ¿verdad? Frente a modelos pues más tradicionales como decías, ¿no? Que para llegar a determinados insights, determinadas percepciones, a veces necesitamos muchas sesiones y las personas en general en este mundo en el que vivimos hoy en día quieren soluciones rápidas, ¿no? Entiendo que es un enfoque breve, pero es un enfoque mucho más intenso también, que lo que puede uno generar en un momento determinado en una sesión individual, ¿no? Por los recursos con los que podemos jugar y que se pueden movilizar. ¿Dirías que hoy en día los terapeutas, los profesionales que se dedican a trabajar con personas recogen con facilidad modelos como las constelaciones familiares o esto queda de alguna manera supeditado solo a una élite psicoterapéutica, por decirlo de alguna forma, ¿no? A una minoría de profesionales? Mira, yo creo que ya no vivimos esos tiempos de antaño, donde uno era como miembro de su escuela terapéutica casi como una religión. Los gestaltistas, los psicoanalíticos, los análisis transaccional, lo que sea, eso, ¿sabes? Que después a capa y espada defendieron su modelo como la gran verdad. La verdad. Menos mal que ya pasamos de ello y hoy en día creo que hay una perspectiva general más ecléctica que ¿qué es útil aquí? ¿Qué es el punto fuerte aquí? ¿Y qué es el punto flaco? Y por ejemplo aquí en España las constelaciones se han mostrado muchas veces, se ofrece formación en institutos de terapia Gestalt. Porque son muy complementarios. Porque la Gestalt mira mucho al individuo y las constelaciones del sistema, ¿no? Y se complementan muy bien. Entonces, si alguien solo quiere hacer constelaciones familiares, no es suficiente. Necesita también una mirada más amplia, más allá de la sistémica. Entonces, allí creo que hay bastante apertura. También porque las constelaciones como experiencia han tenido muy buena acogida. Mucha gente lo conoce y hay algo ahí que llega a las personas, que no es una cuestión teórica, esto tiene sentido o no, sino se ve en el efecto que tiene, aquí hay algo que puede ser bien. En ese sentido estoy confiado que de alguna forma se integra en el foco de muchas personas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que cada vez más el profesional tiende a recoger herramientas con una perspectiva ecléctica, complementaria también, ¿no? Y efectivamente, entiendo que no hay modelo, no hay enfoque que por sí mismo, como decías antes, tenga la verdad absoluta y todas las respuestas, ¿no? Sería una estupidez pensar así, aunque hemos pensado así durante décadas. Bueno, todavía algunos lo piensan y salen allí, ¿no? Así cruzadas. Sí, sí. Que no ven, que no valoran.
Sí que es verdad, sí que es verdad. Porque, bueno, vas a los congresos o haces algún tipo de seminario práctico de supervisión, viene gente nueva, recién graduada muchas veces, y te ven trabajar y te dicen, me habían dicho que tú tenías un modelo de trabajo cognitivo-conductual, pero eso no es muy cognitivo-conductual. Y yo suelo decir, digo, la matrícula la perdí hace tiempo, digo, no sé qué matrícula llevo. Digo, a mí le sirve a la persona, digo, venga, para adelante. Pero es verdad que buscamos eso, integrar enfoques en la persona, pero también en su sistema. Nos decía aquí Nieves, heredamos emociones, sentimientos, me encanta, pero es una cuestión un tanto complicada de entender, ¿no? ¿Cómo puede uno heredar de alguna forma eso que se experimenta in situ en el presente y bueno, que tiene una duración determinada y limitada? ¿Cómo es posible llegar a heredar eso? Bueno, lo primero es que es una realidad que se puede observar y ver, ¿no? Lo que me fascina es que, por ejemplo, en las constelaciones familiares, esto es un punto clave desde los comienzos, que es de los años 80, y 20 años después aparece la epigenética, ¿no? Y da ahí una explicación científica, biológica, cómo, ¿no?, a través de los genes también se transmiten varias generaciones ciertos estados, ¿no?, corporales, ansiedad, miedo, etcétera. Entonces, allí ya vemos algo. Pero ¿cómo decirlo? Asuntos no resueltos en una generación se transmiten a la siguiente generación. En ese sentido, si en una generación allí hubo algunos sucesos que llevaron mucho dolor, conflicto, lo que sea, y las personas no estaban capaces de integrarlo, entonces esos son elementos que después resuenan casi como ecos en las siguientes generaciones. Te doy un ejemplo para que sea más práctico y visible. Me he encontrado con unas cuantas veces en mis talleres que una mujer quiere trabajar el tema de la maternidad. Y está en un dilema porque lo desea y lo teme. Como, por un lado mío sí lo deseo ser madre, por el otro lado tengo miedo a la maternidad, especial al embarazo, ¿no?, especialmente. Y si miramos allí el sistema familiar, no es nada infrecuente encontrar 2 o 3 generaciones detrás, esa generación de muchas veces abuelas, a veces bisabuela, mujeres que perdieron uno o varios hijos en el embarazo, ¿no?, durante el embarazo, o el niño nació y poco después murió, o incluso llegando a que la mujer, ¿no?, murió en el parto o posparto. Entonces allí hay una conexión de embarazo es igual a muerte. Y el embarazo deseo, pero la muerte temo. Y todo esto inconsciente, ¿no? No sé qué me pasa, pero es como, ¿sabes? Si das gas y pisas el freno a la vez, y el coche ahí se queda bloqueado, ¿no? Y no te entiendes, pero entiendes, ¿no?, sientes esta resistencia de no tirar adelante, deseo ser madre, pero algo en mí dice que no. Pues mira, aquí hay un miedo heredado, un miedo que tiene que ver con cuidar o mejor evitar el embarazo, porque esto puede llevar a una experiencia de muerte, o sea, la propia o de los hijos, y eso es súper, súper doloroso, mejor no entrar por allí. Una vez consciente, ¿no?, vale, esto no es mi emoción, no es mi sentimiento, pertenece a mi abuela. ¡Qué liberación! Si te sirve como ejemplo. Sí, ya lo creo que sí, qué liberación. Estaba pensando qué enorme responsabilidad. Primero, el recibir esos conflictos, circunstancias no resueltas de los que nos precedieron, pero qué enorme responsabilidad el legado, la herencia que estamos quizás dejando a nuestra prole, a nuestros hijos, sin ser conscientes de ellos, ¿no? Cuestiones que nos toca resolver a nosotros y que por falta de conciencia o de recursos, competencias, no lo hacemos y lo vamos a transmitir. Y les va a tocar a ellos, ¿no?, de alguna u otra manera.
resolverlo o llevar la carga encima. Inevitablemente. ¿Sabes? Esa es condición humana. Aquí cada uno recibe su mochila, y ese es el peaje que tenemos que pagar para estar aquí en la vida. Entonces, despídete de la idea de voy a ser muy buen padre, hacer todo lo posible para que no tenga nada en la mochila. Yo no puedo, yo no sé cómo. Es una misión imposible. Y si no te llamas Tom Cruise, no lo vas a resolver. Pues entonces estamos apañados, Peter, estamos apañados. Tal cual. Bueno, vamos a seguir viendo algunas de las cuestiones que nos plantean aquí. Bueno, sigue entrando algunas personas que nos siguen. Juan y ahí nos saluda, Manoli también. Bueno, Carmen da las gracias. Conozco gente que en su familia no tiene el rol que debería. Oye, qué interesante esta reflexión que ella comparte con nosotros, ¿no? ¿Es posible estar viviendo con un rol que no es el que nos pertenece? Y tanto. Si yo miro en un sistema familiar, yo diría, en cada familia hay un buen lugar para uno. Por ejemplo, yo soy hijo de mis padres, pareja, de mi mujer, padre de mis hijos. Eso, hay un rol. Aquí hay un buen lugar para mí. Pero bastante gente está desubicada en su sistema y, por ejemplo, cuida a sus padres, ¿no? Cuando hablamos de la paternalización, cuando los hijos hagan de padres a sus propios padres en lugar de ser hijos, etcétera, ¿no? Y esto hace que se desubican, ¿no? Este es un ejemplo. Otro ejemplo, antes, durante siglos y siglos, la familia a la vez era como la seguridad social. Quiere decir que para los padres ancianos, tener hijos era la certeza, cuando yo ya no puedo, alguien me va a cuidar. Hoy tenemos una seguridad social que es un invento de hace un siglo, y funciona más o menos, pero antes esto no existía. Pero entonces había los hijos y una función, un rol de los hijos era, vamos a cuidar a nuestros padres cuando se hagan ancianos. Y muchas veces, y esto me he encontrado más aquí en España que en Alemania, había como un mandato explícito o implícito hacia una hija, habitualmente la hija mayor o la hija pequeña. Tú vas a cuidar de nuestros padres. Entonces los demás hermanos tiran adelante, crean familias, tienen hijos, pero esta hija mayor o la pequeña no tiene hijos, como mucho una pareja, vive cerca de los padres y está lista para entrar a cumplir este mandato. Ahora bien, ¿qué haces tú si no quieres asumir este mandato? Que este rol no es para mí. Es un desafío a toda la familia y es un desafío a siglos de tradición. Y a la vez vivimos en una sociedad que cambia tanto que lo que antes funcionaba ya no funciona. Antes, como tú recuerdas, todos bajo el mismo techo, naturalmente, pero hoy ya vivimos una situación tan diferente que reglas de antaño hoy en día dejan de funcionar y requieren nuevas respuestas, ¿no? Y allí rápidamente uno puede desubicarse y encontrarse con roles que no son el suyo, ¿no? Lo propio. Muy bien, Carmen, creo que ahí has tenido una magnífica contestación, espero que te sirva. Nos dice Juani, ¿cómo pueden aportar en la representación, a la hora de constelar entiendo que está refiriéndose, cómo pueden aportar en la representación las personas que no pertenecen a tu familia si no te conocen de nada? ¿Es así o lo he entendido bien? Es así. Eso es lo más sorprendente. Esta experiencia en un taller de constelaciones familiares. Y simplemente es una manifestación más que estamos mucho más conectados los unos con los otros que nos queremos dar cuenta. Y tenemos esta habilidad de meternos en la piel de otra persona durante un momento y percibirla, o percibir cómo se siente. Y es sorprendente y las personas que vienen por primera vez en taller de constelaciones están asombrados y pasan por la experiencia y descubren que sí,
que no es teatro, que no es que alguien tiene que explicarme cómo es esta persona, sino yo percibo algo, ¿no? Para mí esto es muy interesante porque efectivamente nos muestra que estamos más conectados, ¿no? Y no tan individuos monolíticos como nos queremos contar. Sí, de alguna manera yo puedo sentirme en la necesidad de alejarme de mi familia e incluso llegar a pensar que he roto lazos con mi familia, pero bueno, a lo mejor he roto lazos físicos o geográficos, realmente la familia está en mí, la familia está en mí y en lo que yo manifiesto, ¿verdad? Tal cual. Pues digo, podrías, ¿no?, tomar la decisión, voy a dejarme mi familia atrás, vivo al otro lado del planeta en Australia, la influencia sigue. Sigue ahí conmigo. Qué interesante, Peter. Para las personas que se han unido recientemente, hoy estamos con Peter Burkin, nuestro autor invitado en este Café con Autor número 31, que nos está presentando las constelaciones familiares en resonancia con la vida. Bueno, un libro que es un referente hace ya 14 años y que va por su 15ª edición. Peter, ¿este es un libro solamente para profesionales de la terapia o es un libro que también puede leer cualquier persona interesada en conocer las mecánicas pues que le describen, que le definen, que le unen a otras personas? Así es, así lo entiendo. Quiere decir que es un libro ameno, es lectura fácil y amena, y buena parte del libro ayuda como a comprender cómo funciona un sistema familiar. Cuando hablamos de sistema, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las reglas en esta familia? ¿Qué ordena, qué desordena? Creo que es como una buena introducción a este paradigma, a esta comprensión. Y cuando hablamos de constelaciones familiares y el trabajo de constelar, es un trabajo que siempre, y corrígeme si me equivoco, ¿siempre empieza de atrás y viene hacia el momento presente o puede desde el momento presente proyectarse al futuro, a lo que todavía no somos pero deseamos ser, por ejemplo? Se podría. La experiencia de la representación es muy variada, ¿no? El enfoque está en el presente, cómo se siente la persona, pero también he visto, por ejemplo, personas representando relaciones y era como un resumen, 10 minutos de una historia de 20 años, ¿no?, donde se vio la evolución a lo largo de los 20 años hasta aquí. Y también cuando hablo de viejas verdades, nuevas posibilidades, las nuevas posibilidades tienen que ver con el futuro. Ahí se manifiesta algo que es posible, ¿no? Y cuando se manifiesta, digo, el hecho que se manifieste me dice, esto puede ser para ti, pero todavía está por vivir. Todavía está por vivir. ¿Y tanto? Muy bien. Mira, nos responde Juani a lo que planteabas antes, ¿no? De esos roles que a veces asumimos y no son nuestros. De forma inconsciente adquirí el rol de madre cuando murió. Entiendo que su madre. Siendo la quinta de 7 hermanos. Ya al menos soy consciente de ello e intento solucionarlo. Esto te acarrea mucha carga y sufrimiento. Seguramente. Me sorprende que siendo la quinta ha cogido este rol, porque muchas veces cae más bien la hermana o las hermanos mayores que se hagan responsables para los demás hermanos. Y ya no son como un hermano más o una hermana más, sino es como, alguien siente como yo tengo que cuidarles. Como, ya no soy uno más, sino en el fondo me desubico, estoy en lugar de madre o padre, tremenda sensación de responsabilidad. Uf. Sí, fíjate, y ella lo ha hecho consciente y, como dice, intenta solucionarlo, ¿no? Posiblemente llegó un momento en su vida en que dijo, oye, ¿qué pasa? Esta mochila, ¿por qué pesa tanto? ¿Esto por qué pesa tanto? Y ¿sabes? Y de joven hacemos estas cosas, inevitablemente. De adultos tenemos la posibilidad de salir de estas desubicaciones, ¿no? Al hacernos cuenta de ello, ¿no? Y para ella quizá, yo sospecho, al ser 7 hermanos, que ella siente que ha hecho el rol de madre respecto a alguna hermana, algún hermano. Es como realmente mirarles diciendo, solo soy una más, una hermana más, somos todos iguales. ¿No? Y esto ayuda, o puede ayudar. ¿Sabes? Mi propia madre, que tiene ahora 85 años y es anciana,
cuando yo hablo con ella, con frecuencia tengo en cuenta que mi madre tiene una madre y tiene un padre. Y por supuesto sus padres murieron hace décadas. Aún así, mi madre tiene padres y unos padres les basta. Y esto me ayuda a mí de mantenerme en mi lugar de hijo y no querer ahí asumir algo que no me corresponde, ¿no? Una cosa es cuidarla dentro de lo posible, pero otra cosa es verla como la pequeña, la necesitada, yo que puedo, yo que tengo que poder. Y ahí mis aliados son mis abuelos maternos, ¿no? Les tengo en cuenta y yo sé, mi madre tiene sus propios padres y madre no hay más que una. Vaya. Padre también, así que ya los tiene. Querida Juani, yo creo que bueno, un privilegio también recibir esta respuesta, ¿no?, de parte de Peter y bueno, yo la conozco personalmente a ella y me consta que ha hecho un trabajo muy interesante de comprensión, de análisis, de digestión también, ¿no? Así que fantástico. Estaba pensando que a lo largo de la lectura del libro es una sensación mía, pero yo la comparto contigo en confianza, Peter. Tengo la sensación de que de alguna manera, hay como un tono crítico a esta especie de carrera hacia el individualismo que hoy vivimos, ¿no? ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? En el libro me ha dado la sensación. Y además teniendo en cuenta que tiene ya 14 años, digo, leche, ya se adelantó, ¿eh? Porque ahora esto está, bueno, estamos desatados, ¿no? Pero ya hace 14 años de alguna manera que tú escribiste el libro y a mí me da esa sensación, ¿no? Tiene como ese rebucillo, digo, aquí parece que hay una crítica, de alguna forma, a esa carrera que realmente es una carrera, bueno, más ilusoria que real, ¿no? Ich meine, si miras las sociedades occidentales, Europa occidental, Europa central o Estados Unidos, etcétera, ahí claramente hay un movimiento hacia más y más y más individualismo. Aquí en España también. Para mí la diferencia entre Alemania y España es simplemente 20 años. Así que lo que hay en España hoy aquí, hubo en Alemania hace 20 años, pero la dinámica, el movimiento es paralelo. Y justo allí perdemos el contacto con la realidad. Porque claro, si soy tan individualista y tan individuo, parece que en el fondo soy el creador. Y todo depende de mi voluntad. Y todo es posible. Y esto es una ilusión. Entonces, para mí, tener en cuenta que sí que soy individuo, pero también formo parte de una red. La vida me vive, no soy yo quien decide. Esto para mí es muy complementario y equilibra esta percepción. Yo aprecio mi individualidad, no hay duda, pero sé que hay mucho más que esto. Mucho más, ya lo creo. Ya lo creo. Y ahora, por ejemplo, que has establecido ese paralelismo entre hace unos años Alemania, lo que estás observando también aquí, me estaba preguntando yo, cuando hablamos de constelaciones familiares o cuando hablamos de entender a la familia, ¿eso es algo transcultural? Quiero decir, independientemente de la cultura, ¿podemos entender la familia igual? ¿Estemos hablando con una familia española o estemos trabajando con una familia en Australia, por ejemplo? Hay elementos que son universales y hay elementos que son culturales. Also, por ejemplo, las constelaciones tal como se conocen funcionan muy bien en países occidentales, ¿no? Porque Bert Hellinger fue alemán, ¿no? Y entonces tenía este modelo, ¿no?, en carne propia y como elemento de estudio, ¿no? Pero si miramos en culturas como India o en países árabes, donde por ejemplo cuando la mujer se casa, en el fondo sale de su sistema, entra en el sistema familiar del hombre, ¿no?, pero también como en un lugar, ¿no?, donde no es una más igual, sino es la suegra la que tiene el poder en la familia, ¿no? Para nosotros ya una situación ajena, nos suena raro. Cierto. Pero te recuerdo que no hace tanto, ¿no?, porque Franco murió en 75, y
hasta el final del franquismo, si una mujer quería abrir una cuenta bancaria o quería trabajar, necesitaba el permiso escrito de su marido. Y bueno, mucha gente ya lo ha olvidado esto o no lo sabe, pero esto es la realidad de nuestros padres. ¿No? Y para nosotros hoy sería impensable esto. Vaya. Muestra cómo, ¿no? Cómo se ha evolucionado, cómo ha desarrollado la sociedad en poco tiempo, ¿no? Pero quiere decir que realmente hay que mirar cada cultura, cada sociedad, también en qué punto de desarrollo está. Porque hay tradiciones más tribales, hay tradiciones más familiares o una conciencia más individualizada. Y cada uno requiere respuestas diversas, ¿no? Diferentes. Es curioso porque estabas comentando tú ese ejemplo y recordaba, de pequeño me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, mi padre tenía una tarjeta de visita donde, bueno, pues venía su nombre, Roberto Moyoli, ingeniero, tal y cual. Mi madre también tenía tarjeta de visita, pero mi madre era señora de Roberto Moyoli en la tarjeta de visita. Wow. Siempre me llamó la atención, era como, oye, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo raro. ¿Esto qué es? Mi madre es de mi padre, pero mi padre es una persona por sí misma, no sé, independiente, digamos, autónoma, ¿no? Sí, sí. Y ahora me ha venido a la cabeza, tal como lo estabas diciendo, me saltó ahí el recuerdo. Bueno, qué curioso. Estábamos hablando de que vivimos una época donde hay un individualismo, una búsqueda de individualismo exacerbada y de sentirnos creadores de nosotros mismos, ¿no? Como si estuviéramos desconectados de todo lo que nos precedió y nos rodea. Y estaba pensando, hay un auge en cuanto a la educación emocional y la necesidad de conocer las mecánicas internas. En cuanto a las mecánicas relacionales también, hay mucha literatura con más o menos rigor en torno a la pareja, la comunicación en pareja, la felicidad en pareja, pero estaba de alguna manera echando en falta quizás más trabajo, no sé si más trabajo o algún tipo de modelo que conllevara la educación familiar, o sea, algo así como, oye, aprendamos a ser familia, ¿no? Aprendamos a resolver nuestros conflictos, a reparar lo que hemos heredado y a proyectar un futuro pues saludable, ¿no? ¿Eso que te estoy comentando yo es una tontería o se está haciendo algo en ese sentido? Yo conozco todo un movimiento que se llama pedagogía sistémica. Ajá. Entonces, donde en todo este gremio de maestras, maestros, profesores, etcétera, han aplicado este paradigma sistémico a la educación y lo incluyen allí, lo integran. Y me parece precioso el trabajo que hacen, de verdad. ¿No? Este sería un ejemplo donde, mira, esto se puede transmitir y educar en esta comprensión. ¿No? Y ahora que me viene un recuerdo, ¿no? Como que me contó la Ángela Malpica de México, que ella allí lo ha hecho mucho por este enfoque. Y en su instituto, cuando en el último año de bachillerato, los alumnos tuvieron que escribir un relato, ¿para qué quiero estudiar? ¿No? Eso, el bachillerato, ahora la universidad, ¿para qué quiero estudiar? Y escribieron y, según lo que me contó, si la respuesta solo fue, quiero estudiar para ganar dinero y tener una buena vida, etcétera, suspenso. ¿No? Y si explicaron que esto quieren, ¿no? Para también ayudar a sus padres o su familia, ¿no? Bien. Si querían estudiar también como casi honrar a la familia, a los padres, ¿no? Diciendo, mira, saco provecho de lo que me estáis, ¿no? ofreciendo por el bien de todos, sobresaliente. Algo así era. ¿No? ¿No? Imagínate, tú escribes ahí tu relato y dices, mira, yo quiero estudiar porque quiero tener éxito, y después, ¿no? El maestro te lo entrega, suspenso. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, qué interesante esa relación entre lo que uno proyecta, ¿verdad? Ese propósito y lo que consigue. Estaba pensando, Peter, necesitamos el grupo o un grupo para trabajar constelaciones familiares, o podríamos trabajar constelaciones familiares
para aquellas personas que a lo mejor están más aisladas o tienen una red social muy pobre o están lejos de su familia o sencillamente la familia ya no está físicamente, ¿no? Al menos su familia de origen y no ha constituido más familia. ¿Es posible para esa persona, sin la ayuda de otras, trabajar desde el enfoque de constelaciones familiares o no se puede? Sí se puede. Se puede. Si te entiendo bien, es una pregunta si existe una aplicación para el encuentro individual, si Sí. no hay grupo, ¿no? Eso es. Sí lo hay, ¿no? Y eso también es bonito porque se puede integrar muy bien en la terapia individual, por eso, como un elemento más, ¿no? Como una herramienta que ayuda mucho el proceso terapéutico y en algún momento constelar la familia o constelar el conflicto, ¿no? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, básicamente hay 3 enfoques. Una es, tengo colegas que trabajan con pequeñas figuras, por ejemplo, los Playmobil, Sí. ¿no? Y se utiliza para, ¿no? Vale, coloca a tu familia, vamos a ver cómo, ¿no? Cómo están ubicados, cómo se relacionan. Una segunda forma sería con anclajes en el suelo, ¿no? Por ejemplo, papeles, ¿no? O cojines, etcétera. Y una tercera forma sería con ojos cerrados como un acto de visualización. Cierra los ojos, mira a tus padres, ¿no? Imagínate que están, cómo te miran, cómo los ves, están cerca, están lejos, te miran a ti o te dan la espalda, etcétera, etcétera. Eso se puede, se llega sorprendentemente lejos. Estoy seguro que sí. Bueno, personalmente, con el amparo, el acompañamiento, el cobijo que muchas veces ofrece un grupo de trabajo, pues es difícil, entiendo que es difícil tener todo ese tipo de recursos, ¿no? De manera individual, pero igualmente se puede hacer recorrer un camino interesante y, como dices, se puede llegar lejos, ¿no? Constelaciones familiares con Peter Burking. Hoy estamos en Café con Autor número 31. Ya saben, una propuesta de Desclés de Brouwer. Y estamos hablando precisamente de su libro, que es un referente en la literatura científica, en la literatura técnica, Las constelaciones familiares, en resonancia con la vida. He tenido el placer de leerlo. Es verdad que un servidor, bueno, pues algún bagaje tiene en este campo y pues va un poquito más rápido. Pero es una lectura muy sencilla, muy asequible. Pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, Peter, en que una cierta experiencia, ¿verdad?, es importante también de alguna manera tener o estar trabajando para integrar mucho mejor toda la información. Como estamos llegando al final de la emisión, ¿qué te parece si te tomas el tiempo que consideres oportuno y nos haces una invitación de las bondades de tu libro? Ay, Bruno. En el fondo tú ya los has hecho. Ya lo sé, pero bueno, siempre es interesante que pues el protagonista también diga, oye, yo lo veo así y es por eso que me parece interesante. Por supuesto, ninguna lectura puede reemplazar la experiencia, ¿no? Eso Bien. es válido para todo y aquí también, ¿no? Pero yo creo que realmente puede ser de mucha ayuda como unas 4 ideas claras respecto a la familia, cómo se relacionan, cuáles son las órdenes o las desórdenes, ¿no? Y no como una idea, como mandamientos bíblicos, como debo, sino simplemente como una descripción, esto funciona mejor y esto funciona peor, más conflictivo o más armonioso. Y como tal creo que es un buen primer paso y ojalá que inspire al lector. ¿No? Sería mi alegría, mi ilusión saber que la lectura de este libro ayuda un poquito, ¿no? Para hacer un paso, ¿no? Para una vida algo más armoniosa, algo más completa, ¿no? Bueno, estoy seguro que sí, porque me parece que es imposible empezar a leer y llegar a determinados pasajes o incluso algunas de las citas que planteas aquí y que no conecten, que no remuevan cosas en la propia experiencia. Al final uno termina viéndose aquí reflejado también, viendo patrones, viendo personas de su propia familia aquí representadas, ¿no? Así que es una magnífica invitación. Mira, de hecho,
Carmen nos dice, próxima lectura. Pues fantástico, Carmen. De esto se trata. Pues, estimado Peter, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí hoy con nosotros. Para mí también es un motivo especial de alegría porque como profesional pues sigo aprendiendo y poder compartir este rato contigo en persona lo considero un privilegio. Gracias por tu saber decir y saber hacer tan pausado, tan sencillo, haciendo sencillo lo que es complejo. Lo tengo que decir así, Se te escucha y dice uno, leche, qué sencillo como lo transmite Peter. Luego cuando lo trabajas dices, ¡oh, cuidadito! Cuidadito con esto. Pero muy bien, ha sido un placer tenerte. Por supuesto también agradecimiento a la editorial de Sclede Brouwer por facilitar y posibilitar este espacio. De hecho, mira, nos llega pues también un agradecimiento que es para ti, Cachi Mantini, nos dice un gusto escuchar la entrevista y verlos a ambos. Sigo a Peter en su boletín y ese libro ha sido una muy buena lectura. También El gemelo solitario, gracias, que algún día hablaremos de él. Bien. Ok, gracias, Cachi. Bueno, pues a toda la gente que nos ha estado siguiendo, agradecido de corazón de que compartáis este espacio con nosotros, aportéis vuestras inquietudes, curiosidades que le dan sentido realmente a Café con Autor. Espero veros para la semana que viene con una nueva propuesta. Hoy hemos tenido a Peter Burking con... Bueno, Peter, llevo todo el rato diciendo Burking. Corrígeme si me equivoco al pronunciar tu apellido, por favor. Bien, perfecto. Bastante bien, sí, sí. Gracias. Y que, bueno, pues ha venido a hablarnos de constelaciones familiares, es su campo profesional, en donde ha desarrollado, bueno, por bastantes años su profesión, es un gran divulgador de la temática y un referente para los profesionales que nos dedicamos a eso. Así que pásense por la editorial de Sclede Brouwer, échenle un vistazo y si a lo mejor no les interesa, que es difícil, sigan no obstante en Sclede Brouwer, que seguro que algo se llevan bajo el brazo para leer en próximos días, porque siempre encontrarán material de primera. Así que muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, despidiéndonos ya de las personas que nos han acompañado. Juani también, interesada en el libro, gracias a ti, Juani, por compartir experiencias, a Carmen, a Trinidad Trini, a todos los que nos siguen y luego verán en diferido la emisión. Muchísimas gracias desde Café con Autor. Un abrazo. Peter, hasta pronto. Espero un correo tuyo. Vale, que te vaya muy bien y gracias por la invitación, Bruno. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto.